Lucas 18, versículos 1 al 8 de la palabra de Dios. Vamos a orar al Espíritu Santo. Espíritu divino, bienvenido. Glorifica al Padre eterno, al Verbo divino en nuestras vidas, Espíritu Santo. Revélate a nosotros, Espíritu Santo. Danos iluminación de tu palabra. Danos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación de tu palabra, como literalmente dice la Escritura. Pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Hable con Dios, dígale, yo no he venido a escuchar palabras de hombres. Diga, yo he venido a escuchar la palabra de Dios. Y los que han venido a escuchar la palabra de Dios, que le den un fuerte aplauso al Espíritu Santo de bienvenida. Gloria a Dios. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Versículos 1 al 8. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Qué cosa que dice la Biblia? De orar siempre y no desmayar. Hijo, buscar como otra imagen, otro fondo. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este juez, ¿a quién no temía? A Dios. ¿Y a quién no respetaba? Es que el que no tiene temor de Dios no respeta nada. Ahí no hay nada. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta es la parábola de la viuda y del juez injusto. La Biblia nos narra en esta parábola de una viuda que va ante un juez en la ciudad donde ella vivía. Pero ese juez tenía dos cosas muy negativas. La más grave, que no tenía temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, no respetaba a persona alguna. Claro, una persona que no tiene temor de Dios, lo único que habla es sandeces. No respeta nada. Porque no tienen, ¿qué cosa? Temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces esta viuda, pobre, su marido obviamente había partido de este mundo, por eso era viuda. Y usted nota que ella va ante un juez, el juez de su ciudad, para que le haga justicia. Si ella va y busca a un juez y no se refugia en sus hijos o en su familia, es porque por ese tiempo los hijos tampoco estaban. Estaba totalmente sola. No tenía quien la defendiera en su casa. Por eso ella va y busca justicia, busca protección, busca ayuda fuera de su casa. ¿Y a dónde va? Al juez injusto. Pues si tenía un problema,
Ahorita tenía dos problemas. Se creció el problema, la dificultad. Primero tenía un enemigo que era su adversario y que estaba en contra de ella. Lo uno. Va a pedir justicia y resulta que el juez es injusto. Es la autoridad y es un juez injusto. El problema se creció. Ya no es el enemigo, el adversario, sino también el juez injusto. Pero ¿qué hace esta mujer? Hermano, persevera en pedir, persevera en pedirle. ¿Qué le pide continuamente? Hazme justicia de mi enemigo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi enemigo, hazme justicia de mi adversario. Y la enseñanza de esta parábola, la esencia de esta parábola es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la esencia de la enseñanza. Versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dejemos allí. La enseñanza de esta parábola, de este pasaje bíblico, es la perseverancia. Porque el que persevera, alcanza. El que persevera, ¿qué, iglesia? Alcanza. El que persevera alcanza. Lo que uno se proyecta, lo que uno planifica en Dios, claro está, la fe y la perseverancia para alcanzar los objetivos trazados. Y esta es la esencia de esta parábola. ¿En qué debe de perseverar el creyente? Usted dirá, bueno, pastor, yo tengo que perseverar, pero ¿en qué tengo que perseverar? ¿En qué acción espiritual y no espiritual yo tengo que perseverar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque perseverando es que se alcanzan los objetivos. Y yo tengo un objetivo, usted dirá, que mi marido se convierta a Cristo. Yo tengo un objetivo, que mi esposa se convierta a Cristo. Yo tengo un objetivo, que mi casa sirva al Señor. Yo tengo un objetivo de que mi empresa prospere. Alguien dirá, yo tengo un objetivo de conseguir un empleo, porque tal vez se quedó sin él. Yo tengo un objetivo de conseguir uno mejor del que tiene. Yo tengo un objetivo de dar fruto para Dios, de servir al Señor. ¿Qué debo de hacer? Yo tengo un objetivo, dirá otro, que mi hogar, mi matrimonio sea de bendición. ¿En qué debo de perseverar? Como cristianos, ¿en qué debemos de perseverar? Y lo que estudiamos es que debemos de perseverar en la oración en medio de la necesidad. Debemos de perseverar en la oración en medio de la necesidad. La viuda pobre, la viuda que no tenía quien la defendiera, y ahora el juez es injusto. Esa viuda tenía una gran necesidad que se creció. Hazme justicia de mi adversario, decía la viuda al juez injusto. Pero el juez era injusto porque no tenía temor de Dios y por ende no respetaba a las personas. Pero ¿qué hacía esta viuda? Perseveraba. Antes de que abrieran la oficina, ella era la primera que llegaba allí. La oficina la abrían a las 8 de la mañana, ella desde las 6 de la mañana llegaba a hacer fila, era la primera que llegaba. El juez le decía a la secretaria, dígale que hoy no hay tiempo para ella, que no alcanzó el tiempo. La despachaba. Y la viuda se encontraba al juez injusto en el restaurante y le decía, ¿qué hubo, hermano? ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo me va a hacer justicia de mi adversario? Hasta en la sopa se encontraba la viuda, el juez injusto. Estaba en el banco haciendo fila el juez injusto cuando veía que entraba la viuda. Y lo buscaba y le decía, ¿qué hubo, hermano? ¿Y hasta cuándo me va a hacer justicia de mi adversario? En horas de la tarde, cuando ya se cerraba el horario de trabajo,
La despacharon por la mañana, le dijeron que no, pero por la tarde al final se les aparecía allí y agarraba al juez injusto y le decía: ¿qué hubo, hermano? Antes de que se vaya, hágame justicia de mi adversario. ¿Qué dijo el juez injusto? Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, su cara me sale hasta en la sopa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Viniendo de qué? De continuo. Diga, de continuo debo de orar en medio de mi necesidad. Eso es lo que hay que hacer. Porque la esencia de esta parábola es la necesidad de orar siempre y no de desmayar. ¿Sabe cuál es el problema de los creyentes? Que desmayamos. Como no vemos respuesta, dejamos de orar. Como vemos que las cosas no fluyen, dejamos de clamar, dejamos de pedirle al Señor. Y a lo último decimos: Señor, pues Señor, usted sabe todo. Usted lo sabe todo. Mire, cuando oramos a Dios, no es para que Dios se informe de lo que a usted le está pasando. No, 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 no. Porque Él ya lo sabe todo. La oración no es para informar, porque Dios ya lo conoce todo de usted y de mí. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, el Señor lo conoce a plenitud. No es para informarle a Dios de lo que está pasando, no, Dios lo conoce. Sino que el cristiano, a través de la oración, demuestra que le cree a Dios. El cristiano, a través de la oración, empieza a tener mayor intimidad, mayor comunión con Dios. El cristiano, a través de la oración, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial, está demostrando que no depende de sí mismo, sino que depende del Dios del cielo y de la tierra. Depende del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dependen del Dios Todopoderoso? ¿Cuántos hijos de Dios dependen de su Padre Celestial en este lugar? Gloria a Dios. Eso es lo que demuestra el que ora. El que va a ir a buscar trabajo, antes de irse a llevar la hoja de vida, o antes de irse a la entrevista, o antes de enviar por el correo electrónico la hoja de vida, primero ora a Dios. Señor, voy a enviar esta hoja de vida por el correo electrónico. Señor, voy a enviar la hoja de vida física al lugar donde me dijeron que la llevara. Señor, tengo una entrevista de trabajo, Padre, oro a ti, ábreme puertas de bendición, Dios. Y hay que perseverar en la oración en medio de la necesidad. Hazme justicia de mi adversario. Esta mujer pedía lo justo. Mire, ella no pedía de que le dieran de más de lo que era justo. No. Ella pide es: hazme justicia de mi adversario. Ella pedía al juez injusto que le diera lo justo, que lo que era de ella y que otro le iba a quitar. Ella no estaba pidiendo que le dieran otras cosas que no eran de ella, no, sino que lo que era justo, que lo que era de ella, que no se lo fueran a quitar, en este caso su adversario. Pero el juez injusto no quiso por un tiempo, pero luego le trajo la respuesta, porque esta mujer perseveró pidiéndole al juez injusto, perseverando en pedirle al juez injusto en medio de la necesidad. La pregunta es lo que dice el versículo 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Si el juez injusto, por la perseverancia en pedirle esta mujer a él de que le hiciera justicia de su adversario, si el juez, siendo injusto, si el juez, siendo un hombre sin temor de Dios y sin respeto a persona alguna, le trajo respuesta, le hizo justicia,
cuánto más Dios, que es bueno y para siempre es su misericordia, va a traer respuesta a nuestra necesidad. Pues yo te tengo que decir que mucho más, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y que pronto vendrá la respuesta de Dios a alguien que lo esté creyendo. ¿Y por qué te lo digo? Porque la Biblia dice: os digo que pronto les hará, ¿qué cosa? Justicia. O sea, responderá a su necesidad. No sé cuál necesidad tengas. Puede que esa necesidad sea un imposible humanamente, pero a quien le pides es el Dios de los imposibles. Oye, iglesia, la Biblia dice: oye, Israel, oye, iglesia de Cristo, el Señor vuestro Dios es un Señor que hace maravillas, que hace milagros, dice la Biblia. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? Diga: yo voy a recibir milagrosamente la respuesta de parte de Dios a mi oración. Así es. ¿En qué más debe de perseverar el cristiano? ¿Cuántos cristianos hay aquí? A ver, un grito de júbilo, los cristianos. Eso sí. ¿En qué más debe de perseverar los creyentes? Vamos a Daniel 3, libro del profeta Daniel. Versículos 17 al 21. Dice así: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, su calzado, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El hombre más poderoso en la tierra en ese momento era un hombre que no conocía a Dios. Y él, demostrando su grandeza y su poder y la majestad de su reino, levanta una estatua de oro. Una estatua que medía 27 metros. Lo cambié pues a nuestras medidas. 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Imagínate, una estatua de oro, 2,5 metros por 27 metros de alto. Y cuando terminaron la estatua, el rey Nabucodonosor trajo una orquesta, la orquesta de su reino, los mejores músicos. Y la orden era clara, que al sonido de los instrumentos musicales, ¿qué era lo que debía de hacer la gente? Arrodillarse
ante la estatua de oro, porque esa estatua de oro se convirtió en un ídolo, en un dios para ese reino, el reino de los caldeos, en Babilonia, rey Nabucodonosor en ese momento. Y claro, vino toda la pompa, vino toda la orquesta y empezó a sonar la música. Y todo mundo, ¿qué hacía todo mundo? Se postraban ante la imagen de Nabucodonosor en señal de adoración. Pero en medio de esa multitud hubo 3 hombres que permanecieron como firmes, no se doblegaron. No se doblegaron, no se arrodillaron ante la imagen que era un ídolo para ese reino, el reino de los caldeos. No se arrodillaron, permanecieron en pie firmes. Claro, usted ve una multitud de gente arrodillada, 3 personas, se ve la diferencia, hacen la diferencia, una multitud. Usted lo ve, todo el mundo arrodillado ante la imagen que levantó Nabucodonosor. Y ve 3 hombres. Como estos 3 hombres eran del agrado del rey, el rey los llama y les dice: vengan, ustedes son de mi riñón. ¿Usted sabe qué quiere decir de mi riñón? En el fútbol, en el argot del fútbol dice que esos jugadores son del riñón del técnico, o sea, son del agrado, son la ñaña. Son la ñaña del técnico. Entonces Nabucodonosor viene y les llama. ¿Cómo se llamaban estos 3 hombres judíos hebreos? Sadrach, Mesach y Abed-nego. Los llama y les dice: venga, ustedes son de mi riñón. O sea, ustedes son de los míos, ustedes son mis panas. Yo los llevo bien, a ustedes los llevo bien. Y como los llevo bien, les voy a dar otra oportunidad. La orquesta va a volver a sonar. Y cuando suene la orquesta, ustedes 3 se van a humillar, se postrarán y adorarán la imagen que he levantado. Porque solo faltan ustedes 3. Ustedes 3 para que ya estuvieran muertos, pero les estoy dando una oportunidad. Recuerden que yo soy Nabucodonosor y yo soy el hombre más poderoso en la tierra y tengo el poder de mandarlos a matar. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren, a mí esto me impacta. Versículo 17. Desde el 16. Leamos el 16. Vamos al 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esta gente la tenía clara. Sabían en quién habían creído y a quién debían adorar. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Óyame, cuando yo leo esto, ¿qué es lo primero que veo? Que esta gente sabe en quién ha creído. Yo pregunto, ¿usted sabe en quién ha creído? El contexto: el hombre más poderoso en la tierra puede dar la orden de matarlos y morir. Esto es de vida o muerte. Esto no es que la nevera se quedó vacía. Esto no es que me dio una gripita. Esto no es que el espolón del pie ahí me está como estorbando ahí. O el juanete, ¿no? Entonces el juanete.
Esto es de vida o muerte. Vida o muerte. No se humillaron ni delante de la estatua. Es que estuata, ¿ah? Es que ahí ve, me lengua la traba. Ve, me traba la lengua. Se me lengua la traba, ¿no? No se doblegaron ante la estatua de Nabucodonosor. Al hacer esto, estaban desafiando al hombre más poderoso en la tierra. Por eso era de vida o muerte. Y les da la oportunidad. ¿Y sabe qué dicen estos hombres? Oh rey Nabucodonosor, sobre este asunto, rey, no es necesario que te respondamos. Porque nuestro Dios, el Dios de Israel, Jehová, Yahweh o Jehová de los ejércitos, es lo mismo. El Dios de Israel, nuestro Dios, nuestro único Señor y Dios, Él tiene el poder para librarnos del horno de fuego ardiendo, y tiene el poder para librarnos de tu mano, oh rey Nabucodonosor. Están diciendo, nuestro Dios es más poderoso que tú. Aunque tú tienes poder, el poder de Dios está por encima del tuyo. Y esa imagen, que es un ídolo, que representa la adoración al mismo Satanás, porque es un Dios falso. Nosotros no adoramos a ídolos, nosotros no adoramos a hombres, nosotros adoramos al único Dios vivo y verdadero, a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces reconocen que su Dios es un Dios como todopoderoso. Diga, mi Señor Jesucristo es mi Dios todopoderoso. Ahora bien, si nuestro Dios Jesucristo el Señor es todopoderoso, entonces para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree en ese Dios de los imposibles, porque es todopoderoso, para el que cree, todo le es posible. Por un momento, si quiere, cierre sus ojos y ponga su mirada, claro está, espiritualmente hablando, porque tiene sus ojos cerrados, sobre esa necesidad, sobre ese faltante. No sé lo que sea, una enfermedad, una escasez, no sé, algo en tu casa. Tu Dios y mi Dios es todopoderoso. Y para el que cree, todo le es posible. Y eso que parece imposible será posible por la fe en Jesucristo el Señor, que es el Dios y mi Dios todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Ellos saben que Dios está por encima de todo poder, que todo poder terrenal y aún celeste, todo poder en los cielos y en la tierra, no se compara con la grandeza del poder de Dios. Y póngale cuidado, sigue acá, versículo 18. Y esto aquí me impresiona y me impacta positivamente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué está diciendo estos tres hombres? Dios tiene el poder para librarnos, pero si en la omnisciencia de Dios, en la voluntad de Dios, es que muramos, no importa, morimos. Morimos. Pero a los dioses caldeos, a los dioses falsos de Babilonia,
Y a la estatua que tú has levantado, oh rey Nabucodonosor, no vamos a adorar, no vamos a servir, porque solamente serviremos a Jehová nuestro Dios. Fue lo que ellos expresaron. Mire, estos hombres tenían la fe sabiendo que Dios tenía el poder para librarlos. Pero si ya era el momento de partir a la presencia de Dios, no importaba. Tampoco iban a servir a dioses falsos. Iban a entregar su vida por causa del Señor. ¿Qué es lo que hay que tener? ¿En qué debe perseverar el creyente? Debe de perseverar en la fe en medio de la prueba. Fe en el poder de Cristo para recibir liberación, para recibir sanidad. Pero si no, fe para heredar el reino de los cielos. Pero estos tres hombres permanecieron, mi amado, perseverando, persistentes en la fe en su Señor y Dios. Ellos perseveraron. Ellos tenían al hombre más poderoso de la tierra, pero no le obedecieron. Ellos perseveraron en su fe. Ellos perseveraron en ese servicio al único Dios, el Dios de Israel. Ellos no se doblegaron ante las cosas del mundo. Ellos no se doblegaron ante el maligno a través del mismo rey Nabucodonosor que los estaba enfrentando. Ellos no se doblegaron. Ellos perseveraron en la fe en medio de la prueba. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perseverar ¿en quién? En la fe. ¿Estás pasando por una enfermedad? Perseverar en la fe. ¿Estás pasando por una escasez? Perseverar en la fe. Situaciones personales en tu casa, con tus hijos, con tu pareja. Debemos perseverar ¿en qué cosa? En la fe. Debemos de perseverar en la fe en medio de la prueba. Estos hombres estaban pasando por el fuego de la prueba. ¿Cuál era el castigo para el que no sirviera y se arrodillara delante de la estatua de Nabucodonosor? ¿Cuál era el castigo? Echarlos al horno de fuego ardiendo. Si medio usted prende una vela o con la candela o prendiendo la estufa de gas, medio se quema ahí el dedito, la yemita de los dedos y eso, ay Dios mío, y abre la llave y uno se echa agua allí. O la mayoría, ¿qué hacemos inmediatamente? Antes de abrir la llave, ¿qué hacemos? De una vez. No estamos hablando de colocar el dedo en una vela. No, estamos hablando de ser echado totalmente en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué pasó? No se arrodillaron. Y el rey Nabucodonosor se enojó y dijo: me hacen el favor y calientan ese horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo normal. Pero aunque ellos escucharon que el horno de fuego había sido calentado 7 veces más, ellos no se doblegaron ante los dioses falsos. Ellos no se doblegaron ante la fe. Ellos perseveraron en la fe, no se doblegaron ante Nabucodonosor, no se doblegaron ante los dioses falsos, no se doblegaron ante la estatua de oro. Aunque la prueba se puso más difícil, ellos en la fe permanecieron perseverantes. ¿Cuántos lo creen? Denle ese aplauso a Jesucristo el Señor. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Metió su mano y lo rescató del horno de fuego ardiendo, 7 veces más calentado de lo normal. Diga conmigo, levante su mano derecha o la izquierda. Diga: Dios me librará de todo fuego de la prueba, aún calentada más de lo normal.
Diga, Dios me librará y me sacará del horno del fuego de la prueba. ¿Alguien que le esté creyendo? Dele ese fuerte aplauso a Jesús el Señor. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a Jesucristo. ¿En qué más debe de perseverar el creyente? Segunda de Juan, versículos 7 y 9. Segunda de Juan. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, escúcheme bien, leamos aquí, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. ¿En qué más debe de perseverar el creyente? En la palabra de Dios en medio de doctrinas engañosas. La Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a pastores y a maestros falsos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que en los postreros días, los tiempos del fin, la gente no sufrirá la sana doctrina, o sea, no va a defender los principios de Dios y apoyarán cosas, ideologías terrenales, hasta las políticas terrenales, que van en contra de los principios de Dios. Eso es lo que va a pasar en los postreros días y lo estamos viviendo. Y aquí el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos está revelando esto: que hay falsas enseñanzas, que hay doctrinas de demonios engañosos que el diablo usa para engañar hasta el mismo creyente. Dice aquí que si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien hace esto es el engañador y ¿qué más? Y el anticristo. Toda persona que habla de Cristo, blasfema de Cristo, es un hereje. Y ese hombre y esa mujer es un anticristo en carne misma. Es un anticristo. Y luego dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Mi amado, hay que dejar de seguir a hombres y tenemos que seguir y perseverar en la doctrina de Cristo. Para usted, ¿qué es más importante? ¿Las palabras de los hombres o las doctrinas de Cristo? Ahí cada uno con Dios. La palabra de Dios es clara. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Alguien que no permanece en la doctrina de Cristo, por eso es que se extravían. Porque no permanecen en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y ¿a quién más tiene? Al Hijo. Por allá hay una doctrina que se le llama los solo Jesús o los unicitarios. Creen que Dios es uno, pero no en tres personas manifestado, sino en uno solo. Y aquí estos pasajes bíblicos claramente me están hablando que el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y ¿a quién más tiene? Al Hijo. Al Padre y al Hijo.
Otra doctrina falsa, donde toda la iglesia lo único que predican es plata. ¿Usted ha visto iglesias donde todo es plata? Pastores ya platónicos, o sea, todo es plata y plata y plata y plata. Mire, la bendición de Dios va más allá de las riquezas materiales y económicas. De hecho, las riquezas mayores son las espirituales y no las económicas. ¿Alguien que me esté escuchando? Gloria a Dios. Uy, que el hermano es rico, uy, está bendecido. Y entonces el que es pobre no está bendecido. No, tanto el rico y el pobre que tienen a Cristo y que perseveran en la doctrina de Cristo, los dos están como bendecidos. Los dos están bendecidos. ¿En qué debe de perseverar el creyente? En la palabra de Dios en medio de doctrinas engañosas. Otra doctrina engañosa estos tiempos. Usted haga la oración de fe, repita conmigo: Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida, amén. Y luego se le enseña, pero hay que congregar, hay que buscar de Dios, hay que ir a la iglesia, hay que obedecer. No, eso ya no me gusta. A mí no me gusta eso de las cosas de Dios, de ir a la iglesia, de obedecer. A mí déjeme en mi mundo. Yo ya hice la oración de fe. Yo soy salvo, siempre salvo. Siga creyendo. ¿Usted sabe a cuántas almas esa doctrina falsa ha echado al infierno? No son pocas, son muchas. Porque el que tiene una fe verdadera persevera. Vuelvo y repito, el que tiene una fe verdadera persevera. El que no persevera demuestra que no tiene fe. Porque la fe sin obras es muerta. Mire, cuando usted y yo perseveramos en el Señor, usted y yo demostramos que tenemos una fe viva y verdadera. Por eso hay mucho cristiano que dejó de congregar, escuchando a doctrinas engañosas, doctrinas de hombres, pastores falsos, maestros falsos, profetas falsos. Y mucho cristiano volvió al mundo engañado, porque dijeron: no, un día yo ya hice la oración de fe y yo ya soy salvo, siempre salvo. Sí, salvo, siempre salvo, la Biblia lo dice, porque uno no puede dudar de su salvación. Es vida eterna, no vida por 10 años, ni por un año, ni por 10 años, no, es vida eterna. Dios que te dio a ti y a mí, ¿qué nos dio? Vida eterna. ¿Y quiénes son los que tienen la vida eterna? Dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El problema es que hay muchos que creen que son salvos y dejaron de buscar de Dios creyendo que están. ¿Y sabe qué? No están. No están. Ah, no, que el hijo pródigo. Sí, el hijo pródigo volvió a la casa del padre, arrepentido, humillado, y volvió a la casa del padre. Volvió. ¿Qué quiere decir? Se arrepintió, volvió en comunión. O sea que el salvo, cuando cae, se levanta y vuelve ¿a dónde? A la casa del padre. El problema es que hay muchos cristianos que no se han levantado, se alejaron, cayeron y están caídos, y están creyendo que son salvos, siempre salvos. Mi amado, hay que buscar de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar de Dios. Bueno, Deuteronomio 6, 10 al 13. ¿A cuántos Dios va a prosperar? Amén. Deuteronomio 10, 6 al 13. Perdón, Deuteronomio 6, 10 al 13. Dice así. ¿Llegamos allí?
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, pero aparte de ciudades grandes, ¿cómo son esas ciudades? Buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿En qué más debe de perseverar el creyente? En la fidelidad en medio de la prosperidad material. Diga, yo creo que Dios me prosperará, pero voy a perseverar siendo fiel a Dios. Así es. El Señor les está diciendo a su pueblo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, una tierra buena, que tiene ciudades grandes, buenas y grandes ciudades que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, la nevera estaba llena, la alacena estaba llena, tenían el televisor, tenían el juego de sala, tenían lo mejor, tenían carro, tenían moto, tenían de todo. La casa llena. Cisternas cavadas que tú no cavaste, o sea, tenían agua en medio del Medio Oriente, que es desértico, tenían agua en medio del desierto. Agua en cisternas que ellos no cavaron, viñas, olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. El Señor está diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor está diciendo: acuérdate quién eras. Dios le está diciendo a su pueblo: te voy a prosperar, te voy a dar una tierra buena, con ciudades buenas y grandes, te voy a dar una buena casa, y esa casa estará llena de buenas cosas. Diga conmigo: Dios me bendecirá, tendré mi casa propia, y mi casa estará llena de bienes. Aquí lo dice la Escritura. Tendrás un buen televisor para que te veas el mundial ahorita que ya va a arrancar. Tendrás tu buen carro, tendrás tu buena moto. Dios te dará para que pagues esas deudas. Alguien que lo esté creyendo. Dios le dice a su pueblo: tendrán viñas, tendrán olivares. Ustedes de eso no plantaron, no edificaron, no construyeron. Todo se los he dado yo. Le está diciendo Dios a su pueblo. Le está diciendo Dios a su pueblo: ustedes eran casa de servidumbre, ustedes eran esclavos. ¿Y cómo son los esclavos? Económicamente hablando, ¿cómo son los esclavos? Pobres. Y ahora, ¿cómo está el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida? Ricos, prósperos. ¿Y sabe qué le está diciendo Dios? Cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás. ¿Por qué les dice que debe de temer solo a Dios? Porque el dinero, cuando el hombre pone su corazón en las riquezas, cuando el hombre tiene su corazón en el dinero, el dinero, el oro y la plata se convierte en un ídolo, en un dios. Y la persona ya se cree autosuficiente y ya empieza a decir: yo no necesito de Dios, yo no necesito confiar en Dios, yo no necesito orar a Dios, ya no necesito orar en la iglesia porque ya tengo plata y ya tengo cómo cubrir mis necesidades. ¿Y sabe qué está diciendo Dios? Cuídense
de no olvidarse de Jehová tu Dios, que es el que te ha prosperado. A Él solo servirás. No tenemos que servir al dinero, a las riquezas, ni al oro ni a la plata. ¿A quién debemos de servir? A Dios, a nadie más. El cristiano debe de perseverar en la fidelidad en medio de la prosperidad. ¿Cuánto lo creen? Colócate en pie, iglesia. Sabemos que hay muchas cosas más en las que debemos de perseverar, muchas más. Pero pues, por hoy, estas 4 enseñanzas. ¿En qué debe de perseverar el creyente? En la oración en medio de la necesidad, en la fe en medio de la prueba, en la palabra de Dios en medio de doctrinas engañosas, y en la fidelidad en medio de la prosperidad. Señor Jesús, gracias por tu poderosa palabra en esta mañana, Padre. Nos has enseñado que perseverando es que alcanzamos los objetivos. En especial en estas cosas que nos acercan a Dios, que nos enriquecen espiritualmente, que nos llevan a tener una comunión con el Señor a más profundidad, que nos llevan a perseverar en la fe en medio de la necesidad en la oración. Padre, cuando haya la necesidad no vamos a dejar de orar, por el contrario, vamos a perseverar en la oración. Cuando venga la prueba, cuando el fuego de la prueba caliente 7 veces más de lo acostumbrado, no vamos a negar la fe. No vamos a negar la fe siguiendo a hombres, idolatrando a hombres. Seremos como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se doblegaron ante la estatua de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ni adoraron a los dioses caldeos, ni se doblegaron ante la estatua de oro, ni le rendieron pleitesía ni adoración a Nabucodonosor, con todo y que era el hombre más poderoso en la tierra. No le tuvieron temor ni al horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Prefirieron morir antes que negar la fe. Perseverar en la fe en medio de la prueba. Perseverar en las doctrinas de Cristo en medio de doctrinas engañosas. Son muchas doctrinas engañosas, muchas enseñanzas falsas a través de pastores, profetas y maestros falsos. Hay hombres de Dios
pastores, maestros, profetas verdaderos de Dios, que estamos empeñados en predicar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina verdadera de Jesucristo el Señor. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo, porque así lo dice la Escritura. Cuando Dios traiga prosperidad económica, cuando venga la casa propia, cuando venga otra si ya se tiene una, cuando venga la riqueza, la bendición material, cuando vengan los recursos económicos y estén en nuestras manos, no nos vamos a olvidar del Señor nuestro Dios, porque nuestro corazón no estará en el dinero, nuestro amor no estará en las riquezas, nuestro amor estará solamente en el Señor nuestro Dios, Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria. Le vamos a creer a Dios, vamos a confiar en el Señor y vamos a perseverar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cantarle al Señor. Iglesia, levanta tus manos. Maravilloso Jesús, cántale a ese Dios maravilloso. Milagroso Señor. Adora a ese Dios milagroso. En tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, creo en ti. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Y en lo que hará